Buenas tardes, mi nombre es Julián Esteban Orozco González y voy a presentar la simulación para la materia de redes de comunicación. Esta simulación se enfoca en mostrar un sensor el cual puede trabajar de 4 a 20 miliamperios para una estandarización en el protocolo HAR. Lo que se va a mostrar es cómo podemos implementar esta señal de 4 a 20 miliamperios con un microcontrolador. Lo primero que voy a explicar es qué sensor estoy usando y las conversiones que hice para poder manejar estos estándares. Entonces, como podemos ver acá, tenemos un sensor LM35 de temperatura, el cual nos da una señal análoga que por cada 10 milivoltios nos aumenta un grado. O sea, por cada grado que se aumenta 10 milivoltios. Pero para poder leerlo en mi microcontrolador necesito que mi señal sea de 0 a 5 voltios. Entonces lo primero que hice fue una tapa de ganancia con un amplificador operacional, y si por cada que me entrega 10 milivoltios si necesito un rango de 0 a 5 voltios, y pues para este caso estoy analizando, digamos, una señal que va a estar entre el rango de los 0 a los 50 grados centígrados. Entonces hice la operación para hallar qué ganancia necesitaría para tener que mis 0 a 50 grados centígrados fueran entre 0 a 5 voltios, y obtuve que necesitaba una ganancia de 10. Entonces el amplificador operacional me hace la operación, y aquí tengo una resta de voltaje para corregir un voltaje que me bota el sensor de 1.1 milivoltios. Entonces le hago esa corrección y el amplificador me da el valor en voltios. Como podemos ver, aumento 1 grado centígrado y me da 0.1 voltios. Entonces estoy obteniendo después se hace la programación en el Arduino para poder operar la señal de 0 a 5 voltios mediante el puerto análogo, una entrada análoga. Este es el programa que se hizo. Se declara la librería de la pantalla LCD. Se crean dos variables flotantes, ya que pues voy a estar midiendo valores de decimales, y como mi señal análoga que va a leer el Arduino es de 10 bits, o sea que va a tener un valor entre 0 a 1023, y esta señal de 0 a 1023 yo necesito pasarla a un valor entre 4 a 20 miliamperios decimales. Entonces yo qué hice, primero leo la señal de mi, de mi sensor, la guardo en una variable flotante, la leo por el puerto análogo a 0, y después al valor de miliamperios le asigno esta operación. ¿Qué quiere decir esta operación? Le estoy diciendo que al valor del sensor le sume 4, ya que pues si mi valor del sensor va a ser 0, tiene que estar en 4 miliamperios cuando sea 0. Entonces le pongo el 4 y lo multiplico por un factor de conversión que sería de 16 dividido entre 1023. Esto para que pues él me vaya haciendo la conversión a los miliamperios, y simplemente le digo que al LCD me imprima el valor en miliamperios y la variable de miliamperios. Entonces como nos podemos dar cuenta, acá tenemos el Arduino con el programa ya subido, y la LCD por comunicación I2C. Entonces aquí podemos ver que cada vez que yo subo mi valor de temperatura, sube mi valor de voltios en la salida del amplificador operacional, y también sube mi valor de miliamperios. Como dijimos que íbamos a tener un rango entre 0 a 50 grados centígrados, llevo al valor máximo el sensor, que serían los 50 voltios, y
me va a dar un valor de 20 miliamperios. Si yo le pongo más valores de grados centígrados, ya no me va a leer, porque pues obviamente un sensor va a estar ya predeterminado a trabajar en ciertos rangos. Entonces yo no puedo como decir que me lea más de ese rango, pero pues se podría configurar si este sensor, como en tal este caso, puede medir más temperatura, menos temperatura, pero digamos que para el análisis que estoy haciendo el rango sería solo de 0 centígrados a 50 grados centígrados. Si necesitara más, ya tendría que hacer cambios en mi amplificador operacional y en el programa para que me cambiara el rango y pudiera obtener los valores deseados. Aquí también hice una parte con un amplificador operacional en la cual eh, por medio de un análisis de amplificadores también puedo obtener la señal de 4 a 20 miliamperios, digamos para de pronto un PLC o un microcontrolador que ya maneje la señal en sí, porque el Arduino nos lee la señal de 10 bits, ¿sí? Entonces aquí simplemente pues hago los cálculos para ver cuánto tiene que ser el valor de mis resistencias para poder obtener la señal de 4 a 20 miliamperios. Y pues me da estos valores. Las resistencias en la retroalimentación de la salida tienen que ser iguales para que el análisis de las corrientes me dé. Y esta resistencia sería como la resistencia salida, que se podría interpretar como un cable con cierta longitud, la cual me va a dar cierto ohmiaje. Pero como podemos ver, si yo le cambio el ohmiaje, no me va a afectar mi corriente de salida. Entonces digamos que este circuito también nos podría servir para cuando ya necesitamos es que el sensor de pronto no nos da los valores que necesitamos en miliamperios y ya tenemos el aparato que nos lea esta señal estandarizada y nos va a servir para entregarle a nuestro elemento de medición o nuestro PLC una señal ya estandarizada. Entonces esta es toda la simulación. Muchas gracias.